Cándido Mercedes, sociólogo, miembro de Participación Ciudadana, está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno tenerle por acá. Gracias. Mire, antes del informe, que luce muy interesante, estaba viendo algunas cosas ahí de participación sobre el proceso electoral. Me gustaría una mirada, los sociólogos tienen esa capacidad de mirar como desde arriba lo que pasamos en los últimos meses respecto a la posibilidad de intento de una reforma constitucional. El momento que se vive de que, pasado esto, algunos partidos y políticos están planteando que nos metamos en eso otra vez, y bueno, y la situación ya de cara a los procesos interno-externo que viven los partidos con miras a las postulaciones. Pasamos por un momento de incertidumbre y cuasi crisis política. Y esa incertidumbre, por la fuerte debilidad institucional que hay en República Dominicana, donde un ciudadano, que es el presidente de la República, mantuvo a todo un país en ascua, en vilo, en crispación, hay que decirlo. Es tan así que para el mes de abril la economía dominicana apenas creció un 3%. Y ustedes vieron cómo el Banco Central rápidamente, proactivamente, tuvo un desencaje legal de 29.209 millones, no bastó y después vinieron 5.100 millones más. Eso es 34.000 millones para movilizar. Hubiese invertido 100.000 millones y si se hubiese mantenido esa incertidumbre, la economía no crece. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy, y sobre todo la sociedad dominicana es una economía de servicio. Todo lo que impacta políticamente afecta la economía de una sociedad. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que hace. Por ejemplo, eso que hizo el presidente de militarizar el Congreso, eso no se va a entender en ningún país democrático. ¿Y fue el presidente que militarizó el Congreso? La Fuerza Armada, claro que sí. ¿Seguro? Sí, hay siempre que ir a la raíz de las cosas. No, yo lo quería confirmar, yo creo eso también. Eso no se hace eso no se hace si el presidente que me gusta confirmarlo. No le da. Autoridad suprema de la Fuerza Armada. Y él es el comandante en jefe de la policía. Fuerza Armada. Entonces, eso generó mucha incertidumbre. De tal manera, en abril 3%. Y en mayo hubo una deflación en República Dominicana. ¿Qué es una deflación? Una inflación negativa. Esa inflación negativa, ¿como consecuencia de qué? De que el consumo, ¿qué? Bajó significativamente. Entonces, tan pronto el presidente habló, ¿qué pasó en República Dominicana? Sí, pero parece ser también, parece ser que nosotros tenemos agentes de la política en República Dominicana que vio todo eso como una especie de festival, porque el presidente habló y entonces apareció un Hipólito Mejía diciendo, no, vamos a reformar, apareció un Quique Antún, vamos a reformar. Como una fiesta, una especie de fiesta, ¿no? Por suerte, estamos en un ciclo sumamente interesante de la política dominicana. Hay muchos dinosaurios que van a desaparecer, no físicamente, pero sí políticamente. Ahora, después del 2020 hay mucha gente que van a desaparecer. ¿Cómo interpretar esa postura de estos dirigentes? Eso... ¿Qué pasa ahí? ¿Acuerdos previos? Había acuerdos compromisos. Previos. Lo del Partido Reformista había acuerdos previos y a sotovoces se dicen cosas peores. ¿Me entiendes? Lo de Hipólito no. Lo de Hipólito es que don Hipólito por la edad, porque yo le digo don a la gente por dos categorías. Don porque se lo merecen, por lo que han hecho, y don por la edad, en este caso él es por la edad. ¿Es la edad? Sí, porque hay que decirlo. Guardar su palabra. Hipólito Mejía, desde el 2012 ya no debió estar en el escenario político. Él mismo debió decir, como es presidente, que se le respete y todo. Y ustedes dirán por qué. Hipólito Mejía ganó en el 2000, pero no ganó con la mitad más uno, acuérdense. En el mejor momento de la herencia espiritual de... Ni con la mitad. No ganó con la mitad. 49.85. En el mejor momento de la herencia espiritual de Peña Gómez, con la muerte de Peña. Cierto. Pierde en el 2004 de manera estrepitosa, fue 57-33. Pierde en el 2012, casi él mismo fue que perdió porque le llevaba 14 o 20 puntos a Danilo y comenzó a decir cosas que él mismo perdió. Pero pierde en el 2015, 75-29, a lo interno. ¿Qué te quiere decir eso? Este es el único país que un político pierde de manera
avasallando. Pero él y se diría, mantiene. él diría que usted le quiere arrebatar un derecho fundamental. Él tiene derecho fundamental. Estoy hablando desde el punto de vista de lo que es la ética política, por decírtelo así. Por ejemplo, Quique Antún. Desde que Balaguer murió, ¿Qué vamos a el hacer Partido con, Reformista ¿qué vamos a ha hacer tenido, con Quique espérate, Antún? ¿Qué el vamos Partido a hacer con Reformista él? ha tenido 4 sismos. ¿Qué hacen en una democracia de mediana intensidad democrática? Cuando tú pierdes de manera estrepitosa y tu partido se te está menguando cada día más, tú lo que haces es que renuncia. Tú estás demostrando que no tiene capacidad para dirigir. Eso se hace en Europa, en España. Donde hay democracia de mediana intensidad. Y la gente no abandona. La gente no abandona nada. Se hace en Costa Rica. Se hace en Costa Rica, Rica. Cafecito Santo Domingo, el mejor. Lo que pasa que República Ese Dominicana. es el mejor café del mundo, sabor que arranque en el aroma. En República Dominicana, estar en un partido político es la expresión de ser parte de una casta. ¿Qué quiere decir? Aquí hay muchísimos políticos que están en la cúpula de los partidos que viven de la política. ¿Tú sabes cuántos millones le hemos dado nosotros, República Dominicana, la sociedad, una sociedad pobre y vulnerable, a los partidos políticos desde el 98? 14.453 millones de pesos. Desde el 98. Desde el 98 Con el financiamiento. hasta el 2019, 14. A mí no me gusta eso. Y va aumentando cada año. Ahora en el 2020. ¿Por qué proporción de presupuesto? Sí. Los principales hallazgos de este informe de participación ciudadana, que estamos metidos en la elección déjame de terminarte candidatos. con esto. Entonces, Finjus y PC acaban de decir, señores, no hablemos en este momento y que de reforma. Eso es inconcebible, inaudito. En todo caso, después de mayo del 2020 y con lo que recomienda el distinguido abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez. Qué bueno airear. ¿Qué recomienda? ¿Qué recomienda? Cuando haya reforma para un candidato en particular, esa reforma no es válida para ese que está en el poder en ese momento. Número 2, el llamado a convocatoria de revisora tiene que ser con una ley orgánica. Tercero, luego que se apruebe esa ley orgánica y se aprueba el llamado a revisión, la 3/4 parte de la Asamblea para reformar la Constitución. Y cuando es materia de reelección, tiene que ser por un referéndum, igual que los derechos, deberes y garantías fundamentales. Igual que la ley monetaria. Son candados. Candados. Porque, ¿qué significa reelección? La gente nada más está viendo a la persona. Eso significa caudillismo. Cuando tú tratas de reelegir a una persona, es corrupción, como dijo Danilo caudillismo, antes del debilidad 12. institucional. Como dijo Todo Danilo eso. antes del 12. Sí, no, él lo dijo, yo estaba aplaudiendo al presidente. Una de las mejores defensas. Sí. Quiero 4 años más y no más. Me voy para mi casa. Es más, si la Constitución me lo permitiese, como quiera, yo no voy. Pero antes de eso solamente quería 4 años solamente. Solamente. Él lo dijo en una entrevista del Grupo Corripio, que era 4 años. Porque genera corrupción, los funcionarios confunden el patrimonio personal con el público. No, los mejores argumentos. Y el lo tenía Danilo. presidente, como decía García Márquez en su libro El olor de la guayaba, que la fama como el poder nos hacen perder la perspectiva de la realidad. Gente normales, no creemos entonces que somos seres mesiánicos, el providencialismo. Entonces, nosotros tenemos que romper, desde el 1844, él que es abogado, el artículo 95 y 98 de la Constitución desde el 1844 ya daba paso a la doble interpretación del Doctor, caudillismo. el informe que encuentra, porque comentábamos ayer que el director de Diario Libre coincidía ahí con Finjus y Participación Ciudadana. Ya no, dejemos la Constitución quieta en este proceso. Sin embargo, le decía, lo que tenemos que cambiar son las leyes de partidos y electoral, porque con estas leyes la Junta no puede organizar un proceso. Entonces, es difícil, pero sería saludable meternos ahora a bregar con las leyes. No todo eso para después, pero es... Porque hay una serie de situaciones difíciles, sin
definir que se mueven entre el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, el Constitucional, los intentos de reglamentación de la Junta, y ahí estamos. Mira, y a la Junta le faltan 3 reglamentos y ya estamos ahí casi a ley de la primaria. ¿Cuáles son? O te falta el reglamento de control financiero, si tú le das, el reglamento de publicidad y propaganda política. Exacto. Pues, entonces, todo eso se necesita, pero los partidos no están en eso tampoco. Cuando salió esa ley, yo escribí un artículo que se llamaba 2 leyes de la medianía. Pero eso te indica la altura política de la clase política nuestra. Por eso nosotros llamamos a lo que se llama al adesentamiento de la vida política. Porque este es nuestro país y no nos vamos de ahí. Por eso miren atrás. ¿Qué dice Participación Ciudadana? Pónganlo atrás para que ustedes vean. Que eso es lo que tenemos que bosquejar los dominicanos. Dígalo usted. Podemos jugar por una misma bandera, aun siendo de equipos rivales. Exacto. Haz tu parte. Eso es lo que tenemos que Elige, hacer. observa y Aunque vota. usted sea de un partido, Exige. yo de otro. Buscar lo mejor para la sociedad. Como decía Juan Luis Guerra, el único país donde no somos extraños es el nuestro. Mire, ahí habla del arrastre. Eso eso va en contra de la Constitución. Y no está definido. No, eso se va a quedar así. ¿Se va a quedar así? Pero eso ahí hay instancias. No, pero hay fallos pendientes del Tribunal Constitucional. Sí. Ahora en el segundo informe viene todo eso. A propósito, Pero, perdón, Sí. vamos a... Mire, el más arrastre hallazgo? es inconstitucional y también viola la ley de partidos políticos, el artículo 54, numeral 3, porque el voto debe ser libre, directo, discreto y en libertad. Entonces, yo no puedo votar por un diputado y ese diputado rebota en el senador. Así que se dice técnicamente, rebota en el senador. Mira, por ejemplo, Reinaldo Pared ganó en el distrito. Suponte, él sacó, los diputados le rebotaron 116,000 votos. Pero es probable que tú querías votar por ese diputado, pero no por ese senador, pero automáticamente se le suma a él. Entonces, ¿Qué otras cosas advierte este informe? advierte, por ejemplo, la ley también habla de 4 niveles. Se supone, nosotros decimos, que los 4 niveles del 20% de reserva debió ser por niveles, Por niveles, y no general. Porque entonces un partido puede dejarle los vocales. y Eso los decíamos hace regidores, un rato. Y entonces se no tiene, ¿me entiendes? No hay PRM competencia. reservó 90% de los senadores. Ellos te pueden decir, entonces, tácticamente, estratégicamente nos convenía para que no nos comprara la gente y garantizarle Pero ahí. no. Pero pierde la democracia interna de los partidos, que es lo que la sociedad quiere, democracia interna. Nosotros somos uno de los países que vivimos en democracia, pero no tenemos demócratas dirigiéndonos. Imposible funcionar así. No, vamos peor que una jicotea. Fíjate que hemos crecido en los últimos 50 años a una tasa promedio de 5.5. Pero como diría un marxista, que usted sabe de eso, la infraestructura está por aquí. La economía, la base económica y la superestructura, el conjunto de aparatos jurídicos políticos, está aquí. Hay un desbalance. Eso de reforma constitucional, o lo que yo llamo contrarreforma, porque no hay reforma, eso es un desvarío mental a esta altura del juego en el siglo XXI. Usted lo hizo bien, pero usted se le eligió por 8 años, ya va a irse para su casa. pero hay un Entonces eso es un Aquí la gente no abandona en el que nada. no encuentra. Entonces nosotros vivimos prolongando permanentemente el pasado al presente y hacia el futuro. Y no se debe. En algún momento tiene que haber una ruptura. Claro. En el sistema de partidos políticos que tenemos es un sistema que prácticamente está definiendo un bipartidismo. Entonces tenemos un partido de gobierno que va a cumplir 20 años dirigiéndonos y no se ve en el horizonte ninguna señal que pueda ser alternativa a lo que hay. ¿Cómo no vamos a hacer? O sea, Francisco, pues tú no estás leyendo las encuestas. Yo veo las encuestas. Mira, ahora mismo con esa crisis el PLD bajó 11 puntos. Bueno, bajó, pero predomina. Predomina, pero ya el PRM se ve como opción de poder. ¿Qué te dice la encuesta Galo? Que para mí es la más acreditada. Pero yo no veo al PRM como una opción de oposición real.
No. Mira, Porque yo una de las siento estrategias- como que se complementan. No, una de las estrategias, pues son del sistema, una de las estrategias más extraordinarias que hizo Yo el no he PLD, visto oposición del que hizo el PRM PLD al fue PLD decir con todo lo que que la hay. mayoría de los periodistas y comunicadores Con que Odebrecht, yo no he repetían visto. Con Odebrecht, yo no he que visto. aquí no había oposición. Hay oposición y está creciendo. O sea, con Odebrecht ahí, con Catalina ahí, que ha hecho el PRM. Suponte que ha habido mucha debilidad, pero toda la sociedad... A la sociedad. Por eso que yo quiero que aparezca una cuestión diferente. Sí, pero hay oposición. Mira, por ejemplo, ¿qué te dice Galo? Galo te dice que el 59% quiere alternativas en el poder. Y con esa crisis que hay al interior del PLD, y que todo contra Leonel, que ninguno le van a ganar a Leonel, ni todos juntos, te está indicando que el PLD va a la deriva. Y que lo que fue, por ejemplo, cuando tú tienes un partido hegemónico en el poder, que no se sabe quién es que maneja, si es el partido o el Estado. Gobierno, Pero, ¿cómo se me desinfla la Marcha Verde, por ejemplo? es un movimiento social, Bueno. pero en Santiago hubo mucha gente. Pero no fue lo mismo. Pero tú sabes, un movimiento social, eso sale costosísimo, pero la Marcha Verde tú tienes que darle su sitiar en la historia. Marcha Verde fue que Fue puso interesante. un antes y un después de Danilo Medina. Fue interesante. ¿Cómo se interpreta eso que usted mencionó, que era mi pregunta, del PLD a lo interno? Esa guerra, por lo menos mediática, abierta, por lo menos mediática, aparente, para el que no está adentro, que hay todos contra uno, que es el presidente del partido. Entonces los otros 14 aspirantes, ¿realmente están los 14 contra uno o es la masa PLDista? ¿Cómo se vería eso desde el punto de vista sociológico? Mira, lo primero es que Danilo Medina, que ustedes lo definen como el gran estratega, ¿Pero quiénes? mucha gente. Mediáticamente. Sí, mediática, que un estratega, un articulador. Porque un estratega no te dice a ti que él quiere 4 años y después te quiere 8. Un estratega no te habla y dice que jura ante Dios, porque él sabe que en política todo el que ha sido presidente quiere volver a ser. Por eso es que en todos los países que pone mecanismos institucionales para prohibírtelo, porque tú como ser humano quieres volver. Lógico. Pues tú sabes lo bueno que es el número 1. Que los semáforos no te paren. Que donde quiera que tú llegues, que un empresario multimillonario esté esperando que el presidente ponga en su agenda para inaugurar su empresa. Eres el número 1 en todo, aunque no tenga que ver en nada con eso. Entonces, ¿cómo se ve esa guerra adentro? Entonces, Danilo tardó demasiado y toda esa gente, ninguno crecieron porque estaban a merced. Represados. Hasta el martes muchos de ellos no sabían que Danilo Medina iba a echar el discurso. Porque Gonzalo Castillo, el domingo 21 de julio, dijo que el martes la reforma iba. Y el pobre Elpidio, dijo que el 22 la reforma iba. Y ahora viene con otro discurso. Por eso yo no puedo ser comunicador. Yo lo admiro a ustedes, los comunicadores. Porque no es verdad que yo siento a Elpidio aquí. ¿Y dónde está el pillo? No, porque una gente me dura un año diciendo que Pero Elpidio Espíritu es un democrático. agente pro reforma constitucional. pro contra reforma. No, bueno, camarada. entonces pro contra reforma, pero es un agente Sí. y fue de los promotores básicos. Sí, pero no- y el sistema lo tenía dando vueltas Pero ahí en los medios de comunicación. tú le preguntas, a la luz de la Constitución, él se reunió con sus Todos representados los cuestionamientos para se le decir- hacen también. No, yo Todo- sé, sí. yo dije que yo no doy para comunicador, pero yo no puedo tener una gente que se pase un año diciendo una cosa, no se dio, y ahora como que no le pasó nada, Como se lavó la cara. ve llover. Sí, como que ve llover, yo no puedo. Pero lo peor fue la explicación que él dio, la justificación. Sí. Él dice, sin pensar, a veces, Sí. creo, no pasó porque el presidente se sacrificó por el bien del país. Entonces tú admites que era malo eso. Oye, no entiendes. Es increíble, yo me reí, ya yo lo tengo en la pelótica. Ay. Él Doctor- es el candidato de la pelótica de Doctor, esta semana. ¿cómo se proyecta esto para el año próximo? Espérese. Sí, Mire, hay si dos hay algo que tú procesos. tienes que reconocerle a Danilo Medina, yo no le reconozco lo de gran estratega, que es racional, a diferencia de Hipólito. Sí, que es más emocional. ¿Sabes lo que quiere decir que es racional? Que al final él se va a poner de acuerdo con Leonel.
Porque si no, el PLD va afuera. Eso lo planteamos, sí. Todas las encuestas te dicen que cualquiera de esos delfines, ninguno le gana a Abinader, ninguno. El que puede competir con Abinader es Leonel, en este caso. Y en el caso aquel, que ya yo no lo puedo mencionar porque es antihistórico, no puede ser, era el caso de Danilo Medina. Pero el liderazgo también no se endosa. Y en República Dominicana hay una crisis de liderazgo. Una cosa es Balaguer, que dijo, el camino malo está sellado. Y el 25% de Balaguer definitivamente votó por Leonel. Hagan esta tarea, que yo la estoy haciendo. A ver, Tan pronto Danilo Medina dijo que no iba. el guidero. Al otro día, ¿usted sabe de cuánto va el guidero ya? ¿De cuál? Es más, hubo uno que dijo, y apoyamos al PLD, sí, y solo sí, Danilo Medina. Y ya ese ha mandado su emisario. Miguel Vargas ha mandado emisario. Claro, A Leonel Fernández. claro que sí. Es eso, esta sociedad. ¿Usted cree que Miguel ha mandado Doctor, emisario a Leonel claro Fernández? que sí. ¿Usted no cree Doctor. que Miguel esté esperando qué va a definir finalmente el señor Danilo Medina porque ese es su jefe político? Su jefe político no, No, es jefe, según- su jefe de Está adherido Administrativo. a lo que él decida. administrativo. A lo que él Doctor. decida. No, no, eso se sabe ya, que Doctor, ha mandado emisarios. y todo. ¿Cómo se proyectaría entonces, a partir de lo que usted dice, PLD 16 años corrido, con Leonel Fernández que ha gobernado 12 y volvería, lo intentaría a partir de su examen, y por el otro lado Luis Abinader, que parece que es el que tiene la ventaja en el PRM? Después de las contradicciones con Danilo, 16 años, él haber gobernado 12, frente a un PRM, un Luis Abinader que todavía no ha tenido ninguna gestión, un desgaste de un lado, el otro la esperanza de un cambio. Mira, ahí va a depender mucho de la capacidad de la oposición y de la capacidad que tenga la Junta Central Electoral y organizaciones como Participación Ciudadana, porque acuérdate que hay límites en las campañas. Claro. Si la Junta Central Electoral juega ese papel, pudiese ser lo que se llama una competencia electoral. Porque en República Dominicana en los últimos 20 años casi no ha habido competencia. Competencia es igualdad de condiciones entre los actores y los Usted lo adversarios. dice por el uso de recursos públicos. Demasiado uso de recursos del Estado. Por ejemplo, en el 16, Danilo Medina tenía 80 vallas y toda la oposición no llegaba a 20. El PLD, junto con el gobierno, estaban gastando 20 millones de pesos diarios. Ya, ¿entiendes? Y los otros, el PRM, apenas tenía 12 millones en todo el año del presupuesto de la Junta, porque acuérdate que se había pasado del partido del papá de Abinader, Alianza Socialdemócrata. Demócrata. Y como era un partido pequeño, no le tocó casi nada. O sea, si hay competencia, lo más posible, competencia electoral, y no hay una rispidez, porque puede haber, acuérdate que Leonel Fernández tiene una tasa de rechazo muy alta, muchos problemas de corrupción, que todo eso va a salir en el escenario. Entonces, si es muy hábil, muy inteligente, hay una fuerte unidad en el PRM y el caballo de Troya se queda tranquilo, entonces el PRM... Pero el caballo lo de dice Troya, así, ¿quién es el caballo de Troya? Que Tú yo sabes quiero- que no, no. Ah, Tú sabes que es Hipólito. Claro. Oh, pero todos esos ruidos. Acuérdate ¿Cómo? que él dijo que él dejaba a su gente a que votaran porque ellos eran adultos. Ah. Después vino y dijo, no estoy contra la reforma. Y ahora viene y sale con eso. Ahora es que ustedes creen como que él es un muñeco de Gurabo, no es muñeco. No, pero acuérdate, Masuel habla de que la política, al mismo tiempo que es Ay, ciencia y es arte, la política tiene Usted va a racionalidad. meter más jueves a estudiar a Hipólito. Para que usted- Pero es que estamos viviendo un mundo muy complejo. Estamos viviendo en la sociedad del conocimiento, de la información. Por eso ya Hipólito es un dinosaurio político. Oh. Y hay que decírselo. Alguien tiene que cumplir. Y amigo con su suyo que misión, él es. ¿me entiendes? Pero tiene que decírselo ya, abuelo, ya. Doctor, Ay, de abuelo. todos los aspirantes, ¿cuál usted cree que sería como el ideal, al margen de la cantidad de los apoyos de los partidos, como el individuo ideal para estos tiempos, para el siglo XXI? Hay un libro que te invito a que lo compres de Francis Fukuyama que se llama La Identidad. La identidad. Sí, excelente libro.
Él es conservador, pero es de los 100 mejores intelectuales del mundo y ese libro está maravilloso. Y él te habla, ¿qué es el liderazgo y cuáles son los requisitos que se necesitan en la sociedad del mundo de hoy? Integridad, fiabilidad, una devoción del interés por el servicio público y una incuestionable moralidad en la política. Ya, moralidad en la política e integridad. Integridad, sí, ese es el perfil. Eso no es fácil. ¿Y quién reúne eso aquí? Entonces necesitamos gente que tengan que Se van a poner como Balaguer en su tiempo, con la linterna, con la lámpara. Tiene que hacer su tarea. ¿En qué sentido? Tiene que estar por encima del promedio en términos intelectuales. Tiene que estar por encima del promedio en términos intelectuales. Tiene que ser una persona que tenga capacidad para trabajar en equipo, saber escuchar de manera asertiva. Procesar. Exacto. Todos ustedes son mis colaboradores. Yo lo oigo a cada uno. Entonces yo le expreso la síntesis de lo que todos ustedes me dijeron. Pero Hipólito escucha asertivamente. Doctor, muchísimas gracias. Espérense, déjame decirle otra, que él me está provocando. A mí me da tanta pena de Eddie Olivares, porque Eddie Olivares es un hombre decente y está por encima del problema. Eddie Olivares traductor se ganó el español campeón. español. Sí, se ganó el campeón en mareo, en estos 2 días. Mareando a la gente. Pero sí, era mareo, porque no, es inconcebible. Él es el vocero y no puede concretizar qué es lo que Hipólito está buscando con eso. Lo vi en el programa de Eddie Febles y me reía porque Eddie Febles le llegó a decir: a la verdad que usted es un hombre valiente, porque ese vocero de Hipólito. Cándido Mercedes, sociólogo, miembro de Participación Ciudadana. Qué bueno por esta participación y gracias por el informe que vamos a revisar. Identidad de Fukuyama. Ay, sí. Lo vamos a buscar. Gracias, doctor. Sí. Y el último de Manuel Castells se llama La Ruptura. Yo creo que yo lo tengo, pero no lo he leído. Gracias, doctor. A ustedes también las gracias. Mañana de nuevo aquí en el diario.